Antes de empezar con los relatos, me gustaría comentarles que ya estamos en Spotify, como Relatos Oscuros. Les pido por favor que si les gusta el contenido lo compartan. Y sin más por el momento, comencemos. Hola comunidad, espero estén muy bien. Me gustaría compartirles una de las historias de mi tío que prefirió mantenerse en anonimato. Para eso le vamos a poner Juan. Esto pasó en Taxco, Guerrero, por allá en los buenos viejos tiempos del 87. Para eso se los contaré en primera persona, tal y como me lo contó mi tío. Era una noche común y corriente. Entré a un bar. Este bar estaba en el barrio de La Garita. Fui a tomarme unos tragos y así fueron pasando las horas muy rápido. Cuando miré mi reloj, ya era la 1 de la mañana y dije, ya me voy, es muy tarde. Salí del bar. Me vine caminando y para llegar a mi casa, estaba muy oscuro. Pasamos unas calles y al llegar a una curva, en el callejón, alguien me habló por mi nombre. Me sentí muy raro porque a esa hora, ¿quién me va a hablar a mí y más por mi nombre? Casi todos se conocen por apodo. Total, seguí caminando. Yo estaba en Chavarrieta cuando me volvieron a hablar por mi nombre. Volteé y no miré a nadie. Seguí y me hablaron una vez más. Al voltear ahí, miré a una persona en una esquina. Estaba sentada justo ahí en el borde de la calle y me dice, yo sé que te gusta el tequila. Respondí que sí. Me acerqué y me ofreció un trago. Esta persona hizo una seña como ofreciéndome con la botella. ¿Quieres? Le respondí que sí. Tomé la botella que sacó y al darle el trago, sentí muy caliente. Cómo pasaba por mi garganta y le dije, ¿quién eres tú? Yo te conozco, desde hace mucho tiempo, y sé cómo te llamas. Sé cómo se llama tu esposa, tus hijos. Él sabía todo de mí, y le volví a preguntar, ¿pero quién eres tú? Él solo me contestó, ¿eres ambicioso? Respondí que no. Para eso sacó una caja con un estuche con unos guaraches preciosos, tejidos de oro. Se veían bastante costosos. Aquella sonrisa con la que me veía era medio burlona. Y entonces me dice, ten, te los regalo. Yo me quedé pensando. En ese momento me ofreció un cigarro y se lo acepté. Me dio lumbre y al prenderlo, miré su rostro. Tenía un bigote pequeño, como el corte de bigote llamado lápiz, un sombrero de catrín rojo, y iba vestido del mismo color. Me hice para atrás. No tengas miedo. Estaba espantadísimo y después me volvió a preguntar con aquella misma sonrisa burlona, ¿eres ambicioso? Cuando le contesté, gracias a Dios no, él pareció molestarse. Para eso yo solo quería pararme y echarme a correr, pero mis piernas ya no me respondían. Tómate otra. La verdad yo ya no quería y le contesté, no, ya me tengo que ir. ¿Para dónde vas? Respondió. Le señalé el rumbo que iba a tomar. Yo también voy por ahí, contestó. Me quería volver a parar y mis piernas no respondían. En eso se acerca y le echo la mano al hombro para pararme y echarme a correr. Y empezó a crecer, y a crecer y a crecer aún más. En ese momento, gracias a Dios, las piernas reaccionaron y me eché a correr. Como pude, llegué a mi casa. Aventé la puerta y entré al cuarto de mi hermano. Y le dije, me acaban de espantar. Mi hermano me contestó, estás loco, ya duérmete, ya es bien tarde. Entonces me subo para mi casa, al segundo piso, y a la otra noche se empieza a escuchar un extraño chiflido, bastante tenebroso. Era un chiflido que empieza fuerte y continúa por unos segundos. Así pasaron 3 días. Todas las noches me chiflaban. Y entonces le platiqué a mi papá lo que me había pasado. Él me dice, ¿estás loco? ¿Qué hiciste? Algo hiciste.
No, para nada. A lo mejor te pactaste con él. A lo mejor era el amigo. Por aquí es muy común que se le refiera así al diablo. No, yo no hice nada. Después de 3, 4 o 5 noches, de repente, llegó un perro negro con una cadena gruesa y se ponía en el patio a aullar. El patio era un lugar donde se sembraba maíz. Se paraba de patas y a todos los perros los revolcaba, igual a los perros de los vecinos. Estos eran perros grandes y bravos, pero a este animal no parecía atemorizarle. Pasó así el tiempo. Yo ya no quería salir en las noches, y si yo sabía que por ahí había alguna fiesta o algo, eran las 11 de la noche y mejor me esperaba en donde estaba, a que fueran las 5 de la mañana, porque yo ya no quería cruzar por ahí. Me daba un miedo tremendo. Hasta que un día le platiqué a mi hermano, Javier, y él tiene un compadre, o tenía. Él le platicó qué me había pasado y una vez vino a la ciudad y me dijo: llévame a donde te salió. Lo llevé y desde Chavarrieta hasta mi casa, ahí me vine con él, y él venía rezando. No sé qué tipo de rezo era. Y al llegar al callejón, para entrar a mi casa me dice: ya te puedes ir bien, ya pasó todo, ya no te van a espantar. Yo le contesté: bueno, dame una cruz, un escapulario o algo. No, ya está todo bien, ya puedes estar tranquilo. Después de eso, gracias a Dios ya pasó todo y no he tenido miedo. Desde entonces vivo en paz. Gracias por leerlo. Espero haya sido de su agrado. Hola. No sé si lo vayan a leer y creerme o no, pero igual quiero saber su opinión. Durante toda mi vida crecí viendo sombras y escuchando voces, ruidos extraños, sintiendo cómo se sentaban en mi cama o lanzaban cosas. Mi abuela podía ver y sentirlo igual. Incluso podía sentir cuando alguien moriría pronto, por lo que se adelantaba pidiéndoles que pasaran a despedirse de ella, y así era. Sabíamos que alguien había fallecido porque comenzaban a golpear las puertas de la casa, mover los trastes, y un olor a cardos y humo inundaba el lugar. Ella sabía curar usando plantas y remedios tradicionales, así como curar de espanto y esas cosas. Cuando cumplí 22 años, un familiar muy cercano falleció. A partir de ese día, comencé a soñar cosas que terminaban ocurriendo al día siguiente. Así supe que otro familiar se accidentaría, que alguien estaba embarazada y la fecha de nacimiento. También supe cuándo morirían mis abuelos. Le conté a mi abuela y me dijo que era algo que vivía en su familia y que ahora me había tocado a mí. Como no era algo tan feo, no le di tanta importancia. De hecho, si quería saber algo, bastaba con pedir que se manifestara en mis sueños, y listo. A veces me mostraban cosas que tenía que hacer, como pintar cruces blancas en la ventana o quitar espejos de ciertos lugares, etc. El problema comenzó cuando al tocar las manos de las personas, era capaz de ver su pasado o futuro. Todo esto en partes, no completamente. Yo no sabía nada de quiromancia, ni sé, de hecho. Pero solo necesito tocar sus palmas y algo me dice o muestra imágenes de lo vivido o pedacitos de futuro. No me gusta hacerlo porque termino realmente cansada y muy sensible. Aparte me persigue un día de mala suerte cada vez que leo la mano de alguien. Llevo una pulsera con la medalla de San Benito, pero diario se revienta y tengo que volver a hacerla. Durante el último sueño que tuve, algo me pedía que usara una mano de Fátima, pero insistió mucho en que fuese un regalo y que no se iba a reventar. Fue muy extraño. No sé para qué sirve, pero yo confío en San Benito. Gracias por leerlo. Hola, comunidad. Esta historia es contada por mi familia, ya que cuando esto pasó, yo tenía 5 años. Aún recuerdo ese momento, pero no todo.
Fue en 1997 cuando nació mi hermana. En ese año vivíamos en un pueblito muy cerca de Lerma, Estado de México. Ahí vivíamos en la casa de mi abuelita. Era una casa muy pequeña y muy humilde. Las paredes eran de cemento, pero el techo era de lámina de aluminio. Y para que no pasara el agua, mi papá por dentro puso como otro techo de plástico, muy grueso. Era azul, aún lo recuerdo. Este detalle lo cuento porque es muy importante en la historia. Mi hermana nació en abril, y ya en mayo, mi mamá comenzó a salir por su mandado y sus cosas de la comida. Cuenta que un día por la tarde, fue por el pan para merendar, y se le acercó una de las viejitas del pueblo, a la cual no le hablaba porque tenía fama de ser bruja. La señora se le acercó y miró a mi hermana que llevaba a mi mamá en su rebozo y le dijo: «Ya, güera, ¿ya nació tu bebé?». Mi mamá, muy nerviosa, le dijo: «Sí, mire», sin mostrar a mi hermana. La señora se acercó más y ya queriendo destapar a mi hermana, mi mamá le dijo: «No, porque está enfermo y el aire lo puede poner mal». Eso era mentira, pero mi mamá ya no sabía qué hacer ante tal situación. La señora seguía muy insistente haciendo sus preguntas, e incluso le preguntó que qué había sido, niño o niña. Mi mamá le dijo que era niño. Ella salió de ahí rápido y se fue a la casa. Cuando llegó le contó a mi papá, pero él no le hizo caso ni le dio importancia. Pasaron 2 noches y en la madrugada, dice mi mamá que empezó a escuchar a un gato que insistía en querer levantar la lámina, pero no se podía porque estaba atornillada. Cuando mi mamá se dio cuenta de que eran las 12 de la mañana, intentó despertar a mi papá, pero él no escuchaba ni despertaba. Por fortuna ese día, se quedaron 2 hermanos de mi mamá. Mi tío y mi tía eran unas personas jóvenes, y en ese entonces estaban súper asustados, ya que la cosa esa que se quería meter ya no se escuchaba como un gato, sino como un perro que olfatea mucho una cosa muy alterado. Ya después fue más horrible el sonido, y es así como yo lo recuerdo. Fue cuando por fin pudimos despertar a mi papá. Él empezó a decir infinidad de insultos, pero no lograba nada. Cuando de repente la cosa esa se logró meter, cayó en el plástico que mi papá había puesto para cuando lloviera. Era un bulto muy grande, y para ese momento, mi abuelito salió de su casa, que era la de al lado de nosotros. Salió y dijo el nombre de mi papá. «Otra vez tú, ¿no entiendes?», insinuando que mi papá estaba tomando, ya que eso se le daba mucho a mi papá en ese tiempo. «No, jefe, métase a su casa. No estoy borracho, es una bruja». Cuando dijo eso, la cosa esa se salió por donde entró, y al mismo tiempo mi papá salió y subió las escaleras que daban al techo. Siguió con sus insultos y dijo que vio cómo salió volando una bola de fuego. Todo se calmó, y para ese momento todo estaba muy mal. Mi hermana llorando, bueno, todos alterados. Mi otro hermano y yo estábamos también muy asustados. Los hermanos de mi mamá cuentan que también era algo que jamás les había pasado, y de repente un olor nauseabundo se empezó a esparcir por el ambiente. Aguantamos ese olor hasta la mañana, y no se quitaba. Era algo insoportable, tanto que nos tuvimos que ir un tiempo a vivir con mi abuelita. Dice mi mamá que el olor duró casi 3 meses y que jamás volvió a ir la bruja. Mis papás y mis abuelitos dicen que fue esa señora, la Bala, así era conocida en el pueblo, y no sabía por qué le decían así, pero cuando fui adolescente lo entendí, y eso se los contaré en otro relato. Nosotros ya no vivimos en el pueblo, pero aún se cuentan muchas historias de brujas. Espero les guste mi relato. Lo pongo anónimo, aunque sé que mi familia lo va a reconocer en el primer instante. Buenas noches.